Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos reunidos en este domingo, ya es el primero del mes de octubre. Realmente el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Muy rápidamente. Ya estamos a prácticamente 3 meses para terminar este año. Pues realmente toda la situación por la que estamos pasando también nos hace ver que estamos tan ocupados haciendo muchas cosas que los días pasan. Pero gracias al Señor, pues que nos permite que todavía podamos estar con vida y que nos da la oportunidad siempre, pues, de poder llevar su palabra a todo lugar y al mismo tiempo que podamos, pues, influir, que podamos ser la sal en este mundo que se necesita, ¿verdad? Eso estuvimos conversando la semana pasada. Pues bien, vamos a continuar con nuestras enseñanzas que tenemos de las Escrituras hoy domingo, después de haber recibido pues la Santa Cena, después de haber alabado, glorificado a nuestro Dios, pues ahora pues Dios va a hablar a nuestro corazón, pues y estemos atentos para ellos. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Nos acercamos a ti siempre con un corazón agradecido por todo lo que haces por nosotros, Señor. Siempre en todo momento vemos tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, pues ten total control de todo lo que expongamos en esta mañana y que el propósito, pues, principal es conocerte más, conocer tu voluntad, conocer tus hechos, conocer tu amor, tu gracia, tu misericordia con nosotros. Bendito seas, Padre Santo, pues me escondo detrás de la cruz y que te miren a ti, que te exalten a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre un tema doctrinal. Vamos a hablar sobre la doctrina de la salvación, ¿no? Es importante que conozcamos también doctrina, porque la doctrina nos da los fundamentos pues, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe pues, esté bien cimentada. Pues vamos a hablar ahora sobre la doctrina de la salvación. Hay muchos aspectos, necesitamos conocer la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de los ángeles, la doctrina de la salvación, eh, la doctrina de la predestinación, etcétera, etcétera. Y por si acaso todos esos temas los vamos a tratar en los cursos que damos el día lunes. Así que todo lo que hoy vamos a exponer seguro que lo vamos a tocar en algún momento cuando tengamos nuestras clases del día lunes. Los invito pues a que se conecten con nosotros todos los lunes a las 9 de la noche. Pues bien, eso es comercial aparte. Pues bien, vamos a hablar en esta mañana sobre la doctrina de la salvación. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento pues encontramos que la salvación está expresada en o se manifiesta, ¿no? En la palabra yesa, o se utiliza la palabra yesa para salvación en el Antiguo Testamento. Y esto pues tiene varias connotaciones. Por ejemplo, esta palabra nos hace ver que la salvación implica pues introducir a alguien en un lugar espacioso. También la palabra salvación implica pues sanar a alguien de una enfermedad. También salvación implica pues liberar de la aflicción y también liberar de los enemigos. Pero al mismo tiempo es importante resaltar que la Biblia deja muy en claro que solo Jehová Dios es el que nos salva. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento nos habla de ese poder salvador, porque en el Antiguo Testamento nos dice que Dios salva a su rebaño, Dios nos salva de la muerte, nos dice que Él solo puede salvar, que en Él está la seguridad de la salvación y que a Él debemos conocer como Salvador.
Esto nos dice en todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, esta palabra o la salvación, o el concepto de salvación, se ejemplificó pues perfectamente en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado pues de Egipto, ¿verdad? Ahí estaba pues, se estaba ejemplificando pues la salvación. Ahora, se le representaba pues por medio de la Pascua, porque el día que fueron liberados, Moisés dio la orden, pues, por Dios mismo, que tenía que matar un cordero, ¿no? Y ese era el día de la Pascua que iban a celebrar los judíos. Ahora, esta Pascua tenían que relatarlo a sus hijos continuamente y pues también lo tenían que recordar con cánticos, no era una cosa muy pasajera o no significativa, que no iba a trascender en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Por eso es que se les da instrucciones muy claras de que esta Pascua, esta salvación debería ser pues representada por medio de la Pascua, que tenía que celebrarse una vez al año, y estos acontecimientos tenían que relatarlos a sus hijos, y obviamente pues también debería haber alegría y tenían que regocijarlo o recordando, expresando cánticos. Ahora bien, la, la revelación de Jehová como Salvador, eso es clara en el Antiguo Testamento, está muy claro eso, pero también queda clara la revelación de un agente humano para realizar la salvación. Ejemplos los vemos, hay muchos en la Biblia. Por ejemplo, Dios utilizó a José para que pueda dar libertad a, perdón, Dios utilizó a José para que pueda salvar al pueblo de Israel, a los israelitas del hambre, ¿no?, que estaba pasando en ese momento en la zona de Palestina. También vemos a Otoniel, a un juez que levanta el Señor y que también da salvación a todos los israelitas, a Joacás, y también pues creo que en el libro de jueces, todos los jueces que levantó el Señor pues eran para dar salvación al pueblo de Israel. Entonces se resalta pues la presencia de un agente humano para la realización de esta salvación. Ok, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la salvación encierra enfáticamente pues la idea de una salvación espiritual. En muy pocas oportunidades se usa la palabra salvación para hablar de una salvación física o natural, excepto en Hechos 27:20, ahí está. El mayor peso entonces cae sobre el concepto de una salvación espiritual en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra griega por excelencia para salvación es sotería y se menciona 49 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra sotería deriva de la palabra soter, que es mencionada 24 veces y se traduce como Salvador. Ahora bien, la palabra sotería en el griego clásico lleva el significado de preservar, liberar, implica seguridad y también salud. Ahora bien, para poder entender claramente el tema de la salvación en el Nuevo Testamento, este es un tema muy amplio y para que tengamos una clara visión lo vamos a considerar de diferentes ángulos. Por eso vamos a tomar en cuenta muchos conceptos y así poder armar todo el paquete completo y que puedas estar con todo el conocimiento de lo que significa la salvación, lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a mencionar algunas palabras claves que espero las recuerdes. Bueno, yo estoy seguro que también ya las tienes en cuenta o en una medida, pues sabes algunas cosas, pero como que faltan definirlas. Y el propósito es que en la exposición de este día
pues puedas tener las cosas muy claras, porque eso te va a afirmar en tu fe. La primera palabra que podemos hablar es arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, significa pues un cambio de mente. Ahora bien, este cambio de mente, o sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero con respecto aquí, con respecto al pecado, con respecto a nosotros mismos y con respecto a Dios. El arrepentimiento es mucho más que cambios en nuestra manera de vivir. No se trata de una reforma, tampoco es un remordimiento. El remordimiento es una tristeza que tú puedas tener por el pecado, pero no va acompañada de una decisión de cambio. Un ejemplo de eso, Judas. Judas pues tuvo remordimiento por lo que hizo al entregar a nuestro Señor. Tuvo remordimiento, pero no fue acompañada de una decisión de cambio, sino que simplemente fue y se suicidó. Entonces, ¿qué implica arrepentimiento? Arrepentimiento implica que tú tengas una tristeza por el pecado. Arrepentimiento implica que tú rechaces el pecado. Arrepentimiento implica que tú te vuelvas a Dios. Arrepentimiento implica una conversión radical. El arrepentimiento es un requisito importante para entrar al reino. El arrepentimiento también trae refrigerio a tu vida. Y el arrepentimiento no es para unos cuantos. El arrepentimiento es para todos. Otra palabra que tenemos que usar o entender es la palabra imputación. Entonces, hemos visto la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene que ver con salvación. Es lo primero que nosotros hacemos, ¿no? Realmente nos arrepentimos para poder seguir en el camino del que tienen, porque ya esta palabra de arrepentimiento está invocada. Si queremos tener salvación, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Ahora bien, una vez que arrepentimos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todo esto lo que vamos a estar explicando en los próximos minutos, pues la consecuencia de ese arrepentimiento. En primer lugar, una imputación. ¿Qué es una imputación? Es atribuir a otro las acciones o delitos de otros. Bíblicamente, pues hay una doble imputación cuando nosotros nos acercamos a Cristo. A Cristo se le imputan pues los delitos del hombre y al hombre se le imputa la justicia de Dios, o sea, la obediencia perfecta de Cristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en la obra de Cristo, pues hay una doble imputación. Es como un intercambio. Nosotros trasladamos a Cristo nuestras inmundicias, nuestros pecados, y Él nos traslada a nosotros su santidad perfecta. En otras palabras, nosotros le imputamos a Él nuestros delitos y nuestros pecados, y Él nos imputa su justicia. ¿Qué justicia es? Esa vida de obediencia perfecta. La enseñanza es clara, pues, en cuanto a esto, porque nuestros pecados fueron imputados a Cristo. Y esto lo detalla muy bien el profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos a leerlo. Isaías 53, los versos del 4 al 8. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, automáticamente pues Él nos traslada la justicia de Cristo, es decir, la obediencia perfecta a la ley de Dios, de tal manera pues que Dios, cuando
se dirige a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que mira a Cristo y Él nos ve como si fuésemos justos. Por eso Pablo decía en Filipenses, en el capítulo 3, los versos del 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que es la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo entendió muy claramente pues que nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Al confiar nosotros, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces Él dice, pues todo lo demás yo lo considero basura. Lo que quiero es el conocimiento de Cristo y entender de que somos salvos por la justicia de Cristo, nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace también una perfecta ilustración de esta doble imputación en la epístola de Filemón, ¿no? En los versículos del 17 al 19. Vamos a leerlo, dice Filimón 17-19, del 17 al 19. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte aún tú mismo que me debes también. Pablo, pues en este pasaje, tenía un amigo que era Filemón, aparentemente tenía un problema, que había escapado de alguien a quien conocía a Pablo, a Filemón, y le dice, recíbelo, recíbelo a mí mismo, ¿no? Cuando Pablo dice, recíbele a mí mismo, parece escuchar la voz de Cristo Jesús diciéndole al Padre exactamente lo mismo, recíbelo a mí mismo, o sea, intercediendo por nosotros. Por eso, pues, cuando, cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo y Él nos acepta como sus hijos, a pesar de lo que somos. Y cuando dice Pablo, ponlo en mi cuenta, podemos oír a nuestro Señor diciéndole al Padre, todos sus pecados, ponlos en mis hombros. Eso es imputación. Otra palabra que tiene que ver con la doctrina de la salvación es la reconciliación. La reconciliación se produce pues cuando dos o más personas están enemistadas. El hombre estaba pues enemistado con Dios. La palabra griega para esto es katallasco, y este lleva la idea de cambiar la enemistad en amistad. El pasaje clave para entender esto está en 2 Corintios, en el capítulo 5, los versos del 18 al 20. Y la escritura nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a todos los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este pasaje es claro porque nos hace ver pues la reconciliación realmente cómo es, ¿no? Porque hay unas lecciones que tenemos que aprender. En primer lugar, cuando leemos esto, vemos que la iniciativa para la salvación, pues la tomó Dios. Dice, empieza Pablo diciendo, todo esto proviene de Dios. También nos indica que la reconciliación es por medio de Cristo. Ahora, también nos indica este pasaje que la reconciliación no solamente es para unos cuantos, sino que abarca al mundo entero. Dice, reconciliando consigo mismo al mundo, expresa estos versículos que acabamos de leer. Y ahora también este pasaje nos enseña
que por medio de la reconciliación Dios olvida nuestras ofensas. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y también, pues, la otra lección es que Dios nos encarga a nosotros, pues, anunciar el mensaje de la reconciliación. Y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. En otras palabras, nos encargó a nosotros, pues, llevar el Evangelio para que también las otras personas puedan ser reconciliadas con Dios, así como nosotros también, presentando, pues, a Jesucristo, la obra de Cristo, para que puedan aceptar como su Señor y Salvador. Otra palabra que también tiene que ver con salvación es propiciación. La palabra usada en el griego es hilasmos y la idea es aplacar la ira de Dios. Por tanto, pues es la idea de propiciación está íntimamente ligada a, a la idea de un Dios airado. Si bien es cierto, la Biblia enseña que Dios es un Dios lento para la ira, también enseña que la ira de Dios se levanta como reacción de un Dios santo frente al pecado del hombre. La Biblia es clara, categórica en afirmar que solo Jesucristo y su obra puede aplacar la ira santa de Dios contra el pecado del hombre. En Romanos 3:25 nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En primera de Juan 2:2 también dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la idea de propiciación nos da la idea de la gravedad del pecado. El pecado, pues, provoca la ira de Dios y esa ira de Dios debe ser aplacada mediante un sacrificio. Alguien tiene que recibir esa ira y la solución de Dios fue enviar a Jesucristo, quien él, con toda la ira de Dios, cayó sobre él y por él nosotros somos salvos. Fue propicio a nuestra vida, a nuestra situación, al estado en el que nos encontrábamos. Propiciación. Ahora, hay otro término también, que es remisión. ¿Qué es remisión? Remisión viene o es la traducción de una palabra afesis, que significa dejar ir, soltar. Esta palabra deriva de la palabra afiemi, que es una palabra que normalmente se traduce como perdón. La idea de esta palabra es que Dios dejó ir nuestros pecados, los alejó de sí. Y esto se encuentra, esta palabra remisión se encuentra graficada en el Antiguo Testamento a través del macho cabrío. En el día del Yom Kippur, el día del perdón, tenía que matarse dos, dos, uh, dos corderos. Uno que era, pues tenía que sacrificarse en el holocausto, en el altar de bronce, ¿no? Y tenía que sacrificarse, y después la sangre tenía que remitirse pues al lugar sobre el propiciatorio y todo lo demás. Y el otro macho cabrío en donde imponían las manos y lo echaban. Los dos, tenía que presentarse dos cabríos porque de esa manera se ilustraba la obra de Cristo. El concepto de remisión recae justamente sobre el macho cabrío que es echado fuera. Vamos a leerlo, está en Levítico 16, 21 al 22. Y dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío,
vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará en sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada, a fin de que el macho cabrío y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, la idea de esta palabra remisión es que Dios deja ir nuestros pecados muy lejos, de tal manera que ya no los pueda ver. ¿Por qué? Porque los envió pues al desierto. Otra palabra que tiene que ver también con salvación es la redención. Redención. Redención es un término que viene desde el Antiguo Testamento. Y esto viene a través del pariente redentor. ¿No? Esta palabra o este pariente redentor está muy bien graficado pues, en voz, como lo vamos a ver en un momento. Esta palabra redentor en el Antiguo Testamento es Goel. Goel. Dios instituyó esta figura desde la antigüedad como una preparación para la venida de nuestro pariente redentor, que es el Señor Jesús. Ahora bien, este Goel tenía una función especial, tenía varias funciones. En primer lugar, este Goel tenía que rescatar a su pariente que estaba esclavizado. En segundo lugar, tenía que pagar una deuda impagable si quería rescatarlo. Y también tenía que preservar la descendencia de su pariente. O sea, tres funciones tenía que cumplir este pariente redentor. Un buen ejemplo de esto, como dijimos, es Boz. Y es el ejemplo clásico, pues, del pariente redentor. El libro de Ruth es una ilustración perfecta, pues, del rol que tenía Goel. Para quienes no han leído este libro de Ruth, pues Ruth era una mujer que se casó con Elimelech, y con Elimelech pues estuvieron en Belén, pero decidieron vender sus cosas y irse a la tierra de Moab para ver, porque había escasez en Belén, y dijeron, bueno, vamos a probar a otro lado. Dejaron el sitio en donde era la casa del pan, Belén significa la casa del pan, y se fueron al mundo. Se fueron a Moab. Y las cosas se fueron muy mal, murió el esposo, murieron los hijos, después regresó Noemí, regresó con Ruth, que era una de sus nueras, todo un pasaje que pasa ahí que no vamos a entrar en mayores detalles, pero lo cierto es que llegan nuevamente a Belén, pero estaban en una situación pues terrible, y lo único que tenían era encontrar a un pariente redentor que los pudiera redimir, que podía rescatar todo lo que le pertenecía a Elimelech, ¿no es cierto? Y ese fue Boz. Y Boz como pariente redentor, pues redime a toda la familia. Entonces, cuando vemos la aplicación de este pariente redentor a nuestro Señor Jesús, pues vemos que él cumple la función muy bien, la función del Goel, del pariente redentor, porque él nos rescata de la esclavitud, paga una deuda que no podríamos pagar, que son nuestros pecados, y también preserva nuestra descendencia, porque nos da vida eterna. Goel tenía que tener ciertos requisitos para poder, pues, ejecutar esa función del pariente redentor. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Debería ser, en primer lugar, el pariente más cercano. Debería tener la capacidad de redimir, o sea, tenía que tener los recursos para hacerlo. Y también tenía que tener el deseo,
Podía tener los recursos, pero si no tenía el deseo, pues no lo redimía. Ahora, si eso lo aplicamos a nuestro Señor Jesús, pues Jesús cumplió exactamente esos requisitos. Él fue nuestro pariente cercano, por eso tuvo que hacerse hombre. Él tenía la capacidad de redimir, él podía pues vivir una vida sin pecado para que podernos redimirnos. Y él también tenía el deseo de redimirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de redención, esta palabra pues es apolotrosis, y esta palabra está ligada al concepto de esclavitud. La redención es el pago, es el pagar un precio por un esclavo liberado, pero hay un fuerte énfasis en el pago del precio. Cuando se habla de redimir como verbo, se usan tres palabras distintas en el Nuevo Testamento. Una palabra es exagorazo. Esta palabra viene de agora, que hace referencia pues a una plaza pública. El énfasis de agorazo es ir al mercado a comprar un esclavo. El esclavo podía comprarse también, o sea, alguien podía decir, llévalo a mi casa, o lo ofrecían el esclavo en la casa y salía alguien y lo podía comprar. Pero el énfasis de esta palabra está en que el que quiere comprar el esclavo tiene que ir al mercado de esclavos, a comprar ese esclavo. ¿De acuerdo? Los mercaderes podían comprar pues, o llevárselos a las casas de las diferentes personas, pero el énfasis es en ir al mercado. Ahora bien, si eso lo aplicamos a nuestro Señor Jesús, Jesús pues vino a este inmenso mercado de esclavos que es el mundo y vino a comprarte a ti y a comprarme a mí. Él tomó la iniciativa. A eso se refiere. Otra palabra que también que se utiliza para el término de redención en el Nuevo Testamento es agorazo. Una es exagorazo y otra es agorazo. Y el énfasis de esta palabra está pues en el precio que se paga por el esclavo. Y el precio que se pagó, si lo aplicamos a nuestro Señor Jesús, pues es su sangre bendita y preciosa. La otra palabra que tiene que ver con redención también en el Nuevo Testamento es lutro. Y esta palabra es una palabra que deriva de lu, que significa soltar, desatar. O sea, la idea es soltar al esclavo liberado para que nunca más pueda ser esclavo. Y Jesús pues nos redimió. Jesús fue nuestro redentor. ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado. Fuimos esclavos del pecado. Pagó un precio que fue su sangre, pero para que seamos libres y que no volvamos a ser esclavos del pecado. Esta palabra, pues, redención, con todo lo que hemos hablado, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues es una de las más completas que nos hablan sobre la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Otra palabra también es regeneración. Esta palabra regeneración es la traducción de la palabra palingenesia. Palin, que se traduce de nuevo u otra vez, y genesia, que es la palabra nacimiento. Entonces vemos pues que la regeneración hace referencia al Nuevo Testamento. Perdón, al nuevo nacimiento. La regeneración tiene un aspecto presente y ocurre cuando nosotros recibimos a Cristo y nacemos de nuevo. Pero también
esta regeneración tiene un aspecto futuro, ya que el nuevo nacimiento tendrá su consumación total cuando Cristo venga y reinemos con Él. El nuevo nacimiento se sustenta pues en que el hombre no necesita una mera reforma. Su naturaleza está corrompida, por tanto necesita una nueva. Para que lo entendamos bien, vamos a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, uno tiene un burrito y este burrito quieres hacerlo caballo de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Le pones caballo de carrera, ¿no? Le pones el nombre de caballo de carrera, un nombre de caballo de carrera. También, pues, lo alimentas como caballo de carrera, lo vistes como caballo de carrera, lo llevas al establo un conjunto con los caballos de carrera. Y viene la competencia y habrás conseguido el propósito de que el animal se convierta en que el burrito se convierta en un caballo de carrera. No, ¿verdad? Definitivamente que no. La única solución sería de que el burrito pues vuelva a nacer y que sea un caballo de carrera, ¿cierto? Ok, pero eso también nos hace ver, mi querido hermano, que hay muchas personas que pueden hablar como hijos de Dios, pueden hacer cosas como hijos de Dios, pueden abstenerse de realizar muchas actividades como los hijos de Dios, pueden asistir a lugares donde asisten los hijos de Dios, pero déjame decirte que nunca serán hijos de Dios a no ser que nazcan de nuevo. El nuevo nacimiento se produce cuando nosotros aceptamos y reconocemos la obra de Cristo. Otra palabra que tiene que ver también con la salvación es la adopción. La Escritura dice que nosotros hemos sido adoptados y que también hemos recibido el espíritu de adopción. Pablo utiliza una palabra en griego que si la dividimos, o sea, si la traducimos etimológicamente, la idea sería de que alguien que no es hijo, pues ponerlo como hijo suyo, como un hijo suyo. Esa sería la idea. Pero cuando Pablo utiliza la palabra, esta palabra adopción, va mucho más allá de un significado etimológico. Va mucho más allá. Pablo tiene el contexto del derecho romano. No nos olvidemos que él era ciudadano romano y él entendía exactamente a qué se refería con, con la palabra adopción. La adopción tenía una profunda connotación. En Romanos, esta palabra pues está muy vinculada con la patria potestas, ¿no? Literalmente sería el poder del Padre. La patria potestas, que de ahí sale la palabra patria potestad más adelante, ¿no? Esta palabra tiene que ver con el poder del Padre. ¿Qué implicaba? Pues la patria potestad o la patria potestades, potestas, potestas. ¿Qué implicaba? En primer lugar, absoluta autoridad del padre sobre los hijos. El padre incluso podía quitarles la vida a los hijos. Y el hijo nunca dejaba de ser hijo. Por más que se haya casado, por más que sea anciano de repente, quizás tenga mucha edad, el padre también, pues el padre siempre, pues, el padre siempre tenía autoridad sobre el hijo y el hijo tenía que hacer lo que el padre le decía. Pablo está indicando eso. Hoy, pues aquí a los 18 años, pues quieren ser, ya dicen, papá, ya soy mayor de edad, puedo hacer lo que quiero, ¿no?
es ahora sí, pero no, en ese tiempo, pues el hijo nunca llegaba a ser pues independiente. El padre siempre tenía autoridad sobre el hijo, así se case, así tenga hijos, siempre. Y para hacer el trámite de una adopción, pues había dos partes. El mancipatio, ¿no? Que eso, y el mancipatio y el vindicatio. El mancipatio, ¿qué significaba o qué implicaba? Pues ahí se realizaba una venta simbólica. El padre, pues, que estaba dando a su hijo en adopción a otro, pues tenía que venderlo y tenía que venderlo dos veces. Y el padre lo compraba dos veces, como diciendo, pues mira lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que tener conciencia de esto. Y la tercera vez, pues lo volvió a ofrecer, pero ya no lo compraba él. Entonces, de esa manera se rompía la patria potestad. Entonces se pasaba después a la segunda parte, que era el vindicato, en donde el padre nuevo pues iba al magistrado y presentaba una demanda legal solicitando la patria potestad de su nuevo hijo. Ahora bien, ¿qué implicaba esto? En la adopción, el padre original perdía todos los derechos, ¿no? Del hijo. Perdía todos los derechos del hijo. El hijo más bien ganaba todos los derechos del nuevo padre, igual que los derechos de los hijos legítimos, incluyendo el derecho a la herencia. La vida anterior del adoptado quedaba totalmente anulada porque era una nueva persona con un nuevo apellido, o sea, la vida anterior quedaba anulada, incluyendo las deudas que podía tener. Literalmente la persona adoptada era considerada una nueva persona. Ahora, si esto lo vemos en una aplicación a la adopción espiritual, pues eso es lo que Cristo hizo con nosotros, nos adoptó, o nuestro Padre nos adoptó. ¿Por qué? Nosotros éramos por naturaleza hijos de la ira y nuestro Padre paga un precio para adoptarnos como hijos. Ya sabemos cuál es el precio, la sangre de Jesucristo. Y una vez adoptada, nuestra vida pasada es echada pues al olvido. Nos convertimos en hijos legítimos de Dios con todos sus derechos, incluyendo el derecho de compartir la herencia con el único hijo legítimo que tenía Dios, nuestro Señor Jesús. En Romanos 8:17 la Escritura nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, es que padeceremos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, meditemos sobre esto. Cuando una persona adopta a un niño, generalmente busca el más bonito, el más sanito, ¿verdad? Muy pocas o raras veces, pues vemos que se adopta un niño deforme o de repente enfermito, ¿verdad? Hay personas, pero son muy escasas esas personas. Pero, ¿sabes? Eso es lo que justamente hizo Dios con nosotros. Adoptó al sucio, al inmundo, ¿no? Adoptó al drogadicto, al enfermo, al alcohólico, al, al inmundo sexual, etcétera, etcétera. Nos adoptó a pesar de lo que somos. Miremos el amor de Dios. Otro término, pues, es la justificación por la fe. Y este es el tema predilecto de Pablo, ¿no? Es el tema principal de la epístola de los romanos. La palabra justificar, pues, significa declarar justo a alguien. Es una figura legal donde el juez declara, pues, que cierta persona acusada es justo. Vamos a entender bien lo que es
la justificación. Por ejemplo, miren, Dios demanda la obediencia perfecta de la ley. Ahora, por otro lado, nadie puede obedecer perfectamente la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesús, quien Él cumple perfectamente la ley en lugar nuestro. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, vale decir, su justicia, o sea, su vida de obediencia, se nos pasa a nosotros. De tal manera, como dijimos, que cuando Dios nos mira, realmente mira a Cristo. Por eso somos declarados justos. Otro término que también tiene que ver con salvación es gracia. Y la gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Todo lo que hemos visto hasta este momento, todas las palabras que hemos mencionado, ¿verdad? Todas esas palabras que están vinculadas a la salvación y que pues nos muestran el amor de nuestro Señor. Ahora bien, todos esos beneficios recibidos y toda la grandeza de la obra de Cristo a favor nuestro es por pura gracia. No hay mérito en nosotros, no hay nada que podamos hacer nosotros para ser merecedores para recibir algo de Dios. Siempre será por gracia. Entonces, de esta manera, la gloria será para nuestro Dios y nunca para nosotros. En Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También tiene que ver otra palabra que es la santificación. La santificación es una palabra que se menciona más de 1000 veces en la Biblia y santificación lleva la idea de apartar, de separar. La primera vez que se menciona esta palabra de santificación está en Génesis, en el capítulo 2, el verso 3, cuando Dios santificó el séptimo día, es decir, apartó ese día para un uso especial. Y desde ese momento vemos a Dios separando hombres, separando naciones, separando ciudades, separando utensilios para darles un uso especial. Cuando entonces la Biblia nos habla que nosotros hemos sido santificados, quiere decir que hemos sido separados para un uso especial. Para un uso especial. Ahora bien, esta palabra santificación implica dos aspectos. Una santificación posesional, porque desde el momento que tú aceptas a Cristo, Él te declara santo. Él te declara separado para el Señor. Y también, pues, que estás separado del pecado, separado para Dios. Ahora bien, y también el otro aspecto es la santificación experimental. O sea, tienes que demostrar al mundo lo que Dios ya hizo contigo. Te separó del pecado y te separó para que le sirvas a Él. Pablo hace notar estos dos aspectos de la santificación cuando escribe a los Corintios. Vamos a leerlo. Y está en 1 Corintios 1:2. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y miren lo que dice, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, les está diciendo, ya están santificados. Y después dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, los está llamando santificados, es decir, ya son santos, pero también les dice que son llamados a ser santos. Aquí vemos pues un llamamiento y una demanda a vivir como santos, porque ya lo somos. Por último, vamos a ver la glorificación. Y cuando hablamos de glorificación, pues tenemos que tomar dos aspectos. La glorificación como honra
y estatus que tendremos cuando el Señor venga. Y también tiene que ver con nuestro cuerpo físico, que tiene que ser pues vestido de gloria de tal manera que nuestro cuerpo sea semejante pues al del cuerpo de nuestro Señor Jesús, al cuerpo que Él tiene ahora. Así como nuestra unión con Adán, heredamos pues el cuerpo de Adán, es decir, un cuerpo corruptible que se enferma y que muere, así también por nuestra unión con Cristo heredaremos un cuerpo como el de Él, un cuerpo glorioso que no muere. En 1 Corintios 15, 48 al 49 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Termino diciéndote esto, mi querido hermano. Todos los beneficios que conlleva nuestra salvación es únicamente por la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo proviene de Él, los méritos son de Él y la gloria es para Él. Amén. Recuerda, recuerda mucho, todos estos aspectos están relacionados con la salvación. Es la doctrina de la salvación. Entendamos bien lo que Cristo hizo por nosotros. Y nuestra fe pues será cimentada y al mismo tiempo pues demandará pues un mayor esfuerzo en nosotros porque tenemos el conocimiento, la convicción. Es importante conocer doctrina y damos gracias a Dios por eso. Te invito, querido hermano, todos los lunes a las 9 de la noche que te puedas conectar con nosotros a través del Zoom. Son clases gratuitas en donde lo hacemos de una manera diferente. Pues todos se les deja algún trabajo, lo desarrollamos y todos conversan y entre todos aprendemos. Incluso yo aprendo de ellos. Y ellos también aprenden de mí porque todos tenemos un espíritu enseñable y queremos aprender. Pues bien, quiero motivarte para hacerlo. Este tema en algún momento también lo conversaremos en estas clases. Bien, demos gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Hoy has abierto nuestros ojos, has abierto nuestro entendimiento, has ordenado nuestras ideas. Tenemos claro ahora, Señor, todos los beneficios de la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos ver de que Él nos redimió, nos santificó, nos justificó, fue propicio en nuestra vida y todo, para alcanzar todo ello, Señor, tenemos que arrepentirnos. Toda la obra es por gracia. Hemos sido justificados, somos santificados y seremos también glorificados en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, que tengan un mes fabuloso y un inicio de semana, pues, en la que Dios derrame muchas bendiciones para su vida. Que Dios los bendiga, hermanos.